Cierre los ojos un segundo e imagine la cocina de su abuela. El olor del hogao en la sartén, el vapor del caldo subiendo desde la olla grande, el sonido del plátano cayendo en el aceite caliente. Ahora imagínela a ella, delgada, firme, con 70 años encima y cargando una olla que pesaba más que muchas intenciones modernas. Y piense en esto, ella nunca hizo dieta, nunca contó una caloría, nunca dejó de comer arroz. Y sin embargo su cuerpo era así. Eso no es nostalgia, es una pregunta que duele. Porque si ellos comían tanto y se mantenían así, ¿qué pasó con nosotros? ¿Qué se perdió entre esa cocina y la nuestra? La respuesta no está en la genética ni en la suerte. Está en algo mucho más cotidiano, más invisible y más poderoso que cualquier régimen que hoy se venda en una caja. Y lo que viene a continuación va a cambiar la forma en que usted ve su propia historia. El carácter de este guión no es una persona ni una dieta. Es una forma de comer que existió en Colombia durante décadas y que nadie llamó método porque era simplemente la vida. Una forma que tenía su propia arquitectura silenciosa, sus propios ritmos, sus propias reglas no escritas. Y que el cuerpo colombiano de antes aprendió a seguir sin esfuerzo, sin aplicación y sin culpa. Lo que ese cuerpo vivía todos los días era algo que hoy los nutricionistas estudian en laboratorios y los coaches de bienestar venden en programas de 12 semanas. Pero en esa Colombia no era un programa. Era el lunes, el martes y el miércoles de cualquier familia de barrio. Todo empezaba con un ayuno que nadie llamaba ayuno. Después de las 7 u 8 de la noche, en la mayoría de las casas colombianas de los años 60 y 70, no había más comida, no porque sobrara voluntad de hierro, sino porque no había nada disponible. La cocina se cerraba con el día. No había nevera llena de sobrados al alcance de la mano a las 11 de la noche. No había cajón con paquetes esperando al aburrimiento. No había helado en el congelador mandando señales desde la cocina oscura. El cuerpo ayunaba 12 o 14 horas cada noche sin que nadie le pusiera mérito ni le tomara foto para redes sociales. Y ese ciclo de descanso metabólico, repetido sin falla durante años, le daba al cuerpo algo que hoy millones de personas nunca tienen: tiempo real para procesar, regular y reiniciarse antes del día siguiente. Si esto ya le está resonando, quédese porque lo que viene es todavía más concreto. El desayuno que rompía ese ayuno no tenía lista de ingredientes en el reverso de ningún empaque. Era un caldo caliente, una arepa recién hecha, un chocolate espeso con pan de sal, un huevo revuelto con hogao. Alimentos que la mano conocía antes de que llegaran a la mesa. La mamá sabía de dónde venían los huevos porque los compraba donde la misma señora de siempre en el mercado del barrio. El maíz de la arepa había pasado por manos conocidas. No había ingredientes con nombres que necesitaran traducción ni conservantes que alargaran la vida útil del producto a costa de la vida útil de quien lo comía. Y la cantidad tenía su propia lógica. Se comía hasta quedar satisfecho, no hasta quedar lleno. Esa distinción que hoy parece filosófica era práctica pura en una economía doméstica donde no sobraba nada. Comer de más era desperdiciar, y desperdiciar en una casa donde el presupuesto era justo era un lujo que nadie se podía dar. Esa restricción económica, que se vivía como limitación, resultó ser sin que nadie lo diseñara una de las formas más inteligentes de regulación natural del apetito que pudo haber existido. Y entre el desayuno y el almuerzo ocurría algo que hoy suena casi a ficción: no pasaba nada. No había merienda de media mañana, no había paquete sacado del cajón del escritorio a las 10, no había vasito de algo dulce para cortar el cansancio. El niño que salía de casa a las 7 llegaba al colegio, hacía sus clases y esperaba al mediodía con el estómago haciendo lo que los estómagos vacíos hacen bien cuando se les deja: prepararse para recibir comida de verdad. Ese hambre honesta que llegaba al almuerzo no era sufrimiento, era la señal de que el cuerpo había terminado con lo anterior y estaba listo para lo siguiente. Un ciclo limpio, sin el ruido metabólico de un cuerpo que nunca termina de procesar porque siempre hay algo nuevo entrando. El almuerzo era el evento central del día y nadie lo trataba como trámite. Sopa primero, casi un mandato cultural más que una preferencia personal. El caldo caliente al inicio de la comida principal llena parcialmente el estómago antes de que llegue el sólido, y eso reduce de manera natural la cantidad que uno termina comiendo después.
Nadie en esa cocina sabía eso en términos de fisiología digestiva. Lo hacían porque así se había hecho siempre, porque la abuela lo aprendió de su mamá y esa mamá de la suya, y en algún punto de esa cadena, alguien descubrió empíricamente que la sopa primero era buena idea, aunque nunca pudiera explicar el mecanismo exacto. Luego venía el seco: arroz, proteína, legumbre, ensalada. Las proporciones las dictaba lo que había y lo que alcanzaba para todos, no un plato diseñado en laboratorio. El arroz era el volumen. Los frijoles o las lentejas completaban la proteína. La carne era poca y se estiraba con ingenio. La ensalada era lo fresco que equilibraba. Ese plato, visto desde hoy, tiene una coherencia nutricional que sorprende, no porque alguien lo hubiera calculado, sino porque generaciones de ajuste entre lo disponible y lo necesario lo fueron perfeccionando sin ninguna teoría detrás. Quédese con esto un momento, porque lo siguiente conecta todo de una manera que no se ve a primera vista. Esa comida se cocinaba en casa. Eso parece obvio, pero tiene implicaciones enormes que muchos pasan por alto. Cuando uno cocina en casa, controla el aceite, la sal y el azúcar. Controla el tamaño de la porción porque está sirviendo con sus propias manos en sus propios platos. El restaurante de hoy y el paquete de hoy y el combo de hoy, todos tienen una cantidad de grasa, sodio y azúcar calculada no para nutrir, sino para activar el cerebro de una manera que le pide más. Eso no pasaba en la cocina de antes porque esa cocina no tenía ese objetivo. Tenía el objetivo sencillo y honesto de alimentar a la familia con lo que había, y ese objetivo no requería manipular nada. Y mientras la comida se preparaba, el cuerpo también se movía. No el movimiento del gimnasio con su hora fija y sus zapatillas especiales. El movimiento de la vida que en esa Colombia era imposible evitar. La señora que cocinaba de pie durante 2 horas estaba quemando energía real. El hombre que caminaba al trabajo o esperaba el bus parado en la esquina 20 minutos estaba en movimiento constante. Los niños que jugaban en la calle hasta que oscurecía movían el cuerpo de formas que ninguna clase estructurada de deporte reproduce, porque el juego libre tiene una variedad de impulsos, paradas, giros y carreras cortas que el ejercicio programado no alcanza a imitar. Ese movimiento cotidiano, repartido a lo largo de todo el día, mantenía el metabolismo activo de una forma sostenida que 1 hora de ejercicio diario rodeada de 8 horas de silla simplemente no puede replicar. Era un flujo constante, no un pico. La noche cerraba el ciclo con una cena pequeña. Una aguapanela con pan, un chocolate con galletas de soda, unas sobras del almuerzo en plato chico, no porque hubiera una norma que dijera que la cena debía ser liviana, sino porque a esa hora el cuerpo ya había hecho su trabajo y no necesitaba más, y después no había nada. El ciclo se cerraba, y al día siguiente volvía a empezar de la misma manera, con la misma arquitectura silenciosa, con el mismo ritmo que el cuerpo reconocía porque llevaba años siguiéndolo. Esa repetición diaria, esa consistencia sin nombre, era el verdadero secreto. No una dieta de temporada, no una restricción de 2 meses antes de la piscina. Una forma de vivir que tenía su propio ritmo interno y que el cuerpo seguía sin esfuerzo ni conciencia. Y entonces llegó la ruptura, no de golpe, como llegan casi todas las pérdidas grandes, despacio, disfrazada de comodidad. La tienda de barrio que antes vendía panela, arroz y aceite, empezó a llenarse de paquetes de colores. El mercado semanal se fue convirtiendo en supermercado con carrito. La tarde del domingo con aguapanela y pan se fue transformando en tarde frente al televisor, con algo crujiente en la mano. La cena liviana fue creciendo hasta ser la comida más grande del día, porque era la única que quedaba para hacerse en calma, ya de noche, después de un día que no había dejado tiempo para nada más. Y a medida que esos cambios se acumulaban, el cuerpo colombiano fue respondiendo de la única manera que podía responder ante un mundo nuevo con reglas nuevas que nadie le había explicado. Guardando lo que sobraba, adaptándose a los nuevos tiempos, acumulando lo que antes no había tenido oportunidad de acumular. No fue falta de disciplina, fue que el mundo cambió de forma, y el cuerpo tardó en entender las nuevas reglas. Y para cuando quiso entenderlas, ya llevaba años jugando un partido completamente distinto. Lo que se perdió no era una receta ni un régimen, era una arquitectura. Una forma de ordenar el día alrededor de la comida que hacía que comer bien fuera la consecuencia natural de vivir bien. Sin esfuerzo, sin culpa, sin contar nada.
Esa arquitectura no llega en una caja, no se descarga en una aplicación, no la vende nadie porque nadie puede cobrar por algo que siempre fue gratis. Era simplemente la vida de antes, organizada de una manera que el cuerpo entendía porque llevaba generaciones aprendiéndola. Y en algún lugar de la memoria, el cuerpo todavía sabe cómo se sentía eso.